Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que se dedica a nivel mundial a ofrecer soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial, ya que hacemos conceptos jurídicos para temas regulatorios o de autorregulación o casos específicos o para formar grupos de trabajo internamente, es decir, una educación institucional en relación con la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a cada asunto jurídico, problema jurídico relacionado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, o cuando se trata de la educación in-house, de la educación organizacional, institucional, explicamos en general cómo se viabiliza jurídicamente la inteligencia artificial. Y con ocasión de nuestros productos de formación, capacitación, educación jurídica abierta para abogados, es decir, disponible para cualquier abogado ubicado a nivel mundial que cuente con acceso a Internet, si desea inscribirse a cada uno de estos productos, que son un seminario para abogados que se llama Fundamentos Jurídicos sobre la calidad de la inteligencia artificial y un curso jurídico para abogados, un curso para abogados que se llama Fundamentos Jurídicos de la Inteligencia Artificial. Explicaré el fundamento jurídico y propiamente el cumplimiento del derecho, la forma del cumplimiento del derecho, el deber ser jurídico en relación con lo conocido, denominado con carácter constitucional, lo conocido, denominado como constitucional, en relación con la inteligencia artificial. Y para iniciar es importante tener claro que el derecho es el todo de lo definido en él, es decir, es el todo mediante el cual se define la forma de los derechos y deberes, las características, las partes y el todo de los derechos y deberes. Por eso cuando se conocen los fundamentos jurídicos, se conocen las características, las condiciones, los requisitos, la forma de los derechos y deberes, se conocen los derechos y deberes, por eso se conocen qué son los derechos y deberes, se conoce qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican. Y si esto está claro, se tiene claridad sobre cómo existe la validez jurídica, porque cuando se aplican los derechos y deberes existe validez jurídica, porque el ambiente en el cual se apliquen los derechos y deberes coincide con lo definido en el derecho, es decir, porque la respectiva relación jurídica en la cual existe el cumplimiento del derecho coincide con la forma en la cual los derechos y deberes le aplican, coincide con la forma en la cual el todo de lo definido en el todo del derecho aplica frente a ello, frente a la forma en la cual existe la respectiva relación jurídica, incluida la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Por eso la inteligencia artificial válida jurídicamente existe en la relación jurídica válida jurídicamente, es decir, en la cual cada ser humano aplica los derechos y deberes, lo cual hace que tanto su ser, su persona, como las demás personas, como personas físicas, es decir, como seres humanos, como personas naturales, y las personas jurídicas, morales, organizacionales, las organizaciones y el sector público o privado que existan en la relación jurídica, existen de una forma válida jurídicamente en lo que dependa del respectivo, en lo que dependa del ser humano, del respectivo ser humano que cumple con el derecho y como tal el cumplimiento del derecho solo existe si cada quien cumple con el derecho en la relación jurídica, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho o de un deber solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y deberes. Entonces, como tal, la validez jurídica existe cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen, es decir, le apliquen las características, las condiciones de los derechos y deberes, los requisitos de los derechos y deberes, a la medida de cómo cada quien vaya existiendo y propiamente exista en la respectiva, en cada relación jurídica, en la relación jurídica, y por eso se trata de que cada quien cumpla con el derecho porque solo es posible de esa forma que exista validez jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. De esa forma es la forma en la cual existe el cumplimiento del derecho, es decir, validez jurídica, y por eso, como tal, la persona de cada quien y de las demás existe de una forma válida jurídicamente, es decir, con base en el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, coincidiendo con la forma, cumpliendo con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho aplica, les aplica, aplica frente a cada quien y propiamente frente al todo de la relación jurídica, cuando cada quien cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes a la medida de cada quien, a la medida de la respectiva relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica, incluida la relación jurídica que incluya inteligencia artificial. Y por eso, desde el punto de vista de lo constitucional, no existe lo constitucional
como una norma específica, incluso prioritaria, incluso prevalente, superior, que defina el resto del derecho. No, cada característica de los derechos y deberes, cada fundamento jurídico es determinante, necesario, importante para que pueda existir y propiamente existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, porque se trata de que se atiendan las partes y el todo de los derechos y deberes, de que se atienda la forma de los derechos y deberes, de que se cumplan los derechos y deberes, por ende que se atiendan las características de los derechos y deberes, de que se apliquen los derechos y deberes, lo cual solo existe cuando se aplica el todo de lo definido en el derecho, el todo de los requisitos, de las condiciones de los derechos y deberes, para que los derechos y deberes sean efectivos. El todo de lo necesario para que se pueda aplicar y propiamente se aplique, se logre aplicar los derechos y deberes a los derechos y deberes, a la medida de cada relación jurídica, incluida en este tema, lo cual en este tema incluye o propiamente se relaciona con la relación jurídica que incluya inteligencia artificial, donde esté presente, donde existe inteligencia artificial. Entonces, no existe lo constitucional como algo superior y no existe una norma especial que constituya el derecho, no. Otra cosa es que existan normas, inclusive algo conocido como constitución política que sea una norma, o algo conocido como convención internacional que sea una norma, o como tratado internacional, como acuerdo internacional, como cualquier forma nacional, extranjera, internacional, mundial, global, total, universal, cuando es algo armónico con los derechos y deberes, es decir, con lo definido en el todo el derecho, es decir, cuando es algo jurídicamente. Ahí por eso, para que esto quede claro, es una norma. Entonces, una norma puede ser algo conocido como constitución política o algo de un origen extranjero o internacional o algo mundial, global, universal. Todo, en últimas, es universal, todo lo que sea una norma es universal porque los derechos y deberes son universales. Porque no existe una libertad aquí y una libertad allá, o una justicia aquí y una allá, no. Todo es solo uno, solo existe una libertad, una justicia, una igualdad, una dignidad, etcétera. Solo que aplica ese paquete, solo que aplica, solo que los derechos y deberes aplican, proceden a la medida de cada relación jurídica. Entonces, hay que conocer y aplicar es los fundamentos jurídicos, es decir, el medio mediante el cual, la forma en la cual se definen las características, se detallan las características, se comunican las características y propiamente la forma de la existencia, las características, los requisitos, las condiciones de los derechos y deberes. Y si ello se aplica, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la aplicación de los derechos y deberes. Y por eso no existe, por ejemplo, el que lo constitucional, el hecho de que lo constitucional sea lo que fije límites en el poder, en el manejo del poder. No, es el todo del derecho, el que indica la libertad y por ende los límites en relación, por ejemplo, con el sector privado, los sectores privado y público, el sector privado y el sector público. Entonces, en relación con la inteligencia artificial, lo que hay que conocer es el todo del derecho, es decir, la validez jurídica, la forma de la validez jurídica, la forma de la validez jurídica, la forma de la existencia de la validez jurídica, es decir, el deber ser jurídico, es decir, la forma en la cual se cumplen los derechos y deberes, la forma del cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho, es decir, los fundamentos jurídicos, es decir, el todo del derecho, y hay que, por ende, conocer y aplicar ello. Y así existe la inteligencia artificial válida jurídicamente. Esa es la forma en la cual se gozan los derechos y deberes, se gozan, perdón, los derechos y cumplen los deberes, se ejercen los derechos y deberes, es la forma del ejercicio de los derechos y deberes, la forma del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, la forma de la aplicación, la forma de aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por ende es la forma en la cual existe la inteligencia artificial buena, bien, para el bien. O sea que sí existe claridad sobre la relación entre el bien y la inteligencia artificial y propiamente la forma de hacer la inteligencia artificial buena, válida. Lo determinante es conocer las características, es decir, las partes de los derechos y deberes y propiamente la forma, el todo de los derechos y deberes y aplicar ello para que como tal existe el bien en la creación, la interacción y cualquier otra actuación humana que exista en relación con la inteligencia artificial para que así exista validez jurídica en lo relacionado con la inteligencia artificial. Ahí es que conocer el derecho, es decir, los fundamentos jurídicos, es decir, los derechos y deberes. Por eso en Juridia aclaramos cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y por eso si lo desean, si son abogados ubicados en cualquier parte del mundo, pueden conocer, si lo desean, reitero,
nuestros servicios de formación jurídica para abogados a nivel general, que son un servicio que se llama Seminario para Abogados y un servicio que se llama Curso Jurídico para Abogados, que están ubicados en la sección de servicios en nuestro sitio web, que es www.juridia.co. Es un tema determinante, necesario, fundamental y por ende de alto valor, de alta importancia para los abogados. Y por ende, cuando conocen ello, cuando obtienen nuestro conocimiento, nuestra claridad, aumentan su valor jurídico, aumentan su valor como abogados porque son capaces de manejar jurídicamente asuntos a nivel de cumplimiento del derecho o de la atención de los efectos jurídicos, del efecto jurídico ante el incumplimiento del derecho y en general porque aumentan su perfil, su campo de acción y en definitiva su capacidad jurídica profesional, su capacidad profesional. Muchas gracias por su atención. Que esté muy bien. Un fraternal saludo.